Amigos de María Visión, bienvenidos una vez más a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Es para mí, como cada ocasión que podemos encontrarnos, una gran alegría, motivo también de gran orgullo, de mucho honor, poder estar aquí con ustedes y compartir las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Este es un espacio que tiene como uno de sus principales objetivos dar a conocer aquello que los católicos creemos. Tratamos de hacer un programa no solamente para católicos, aunque principalmente va orientado a los que compartimos esta fe, sino también para aquellos cristianos no católicos, incluso también para aquellos creyentes en Dios no cristianos, y por qué no decirlo, también para aquellos no creyentes. Tratamos de hacer un espacio para todos, donde cualquiera que comparta con nosotros estos minutos, comparta o no, válgame la redundancia, lo que aquí estamos diciendo, pues que pueda encontrar algo de interés. Nosotros tenemos la firme convicción, yo tengo la firme convicción, de que el cristianismo, es decir, la fe católica, tiene mucho que ofrecer a este mundo. Tenemos que ofrecerle, el tesoro más grande, la perla preciosa. ¿Qué es eso? Jesucristo, la fe en Jesucristo. Tenemos a Jesucristo para ofrecer, para mostrarlo como el camino, la verdad y la vida. Y yo sé que nadie que escuche este llamado, nadie que acepte esta invitación, nadie que acepte este ofrecimiento queda decepcionado. Lo comprobé en primera persona hace algunos años, y lo he venido comprobando desde entonces. Y lo he visto en la vida de muchísimas personas también. Jesucristo no decepciona, Jesucristo no defrauda. Y por eso me atrevo a estar aquí sin mayor mérito que el ser un laico que está agradecido con Dios por las maravillas que ha obrado en mi vida, y sobre todo que ese agradecimiento pues me lleva a quererlo compartir con otros. La apologética, para aquellos de ustedes que sea la primera o una de las primeras veces que nos sintonizan, les podrá sonar como una palabra rara, pero vamos a tratar de explicar brevísimamente qué es. La apologética es una rama de la teología, es una disciplina teológica, es una ciencia, por lo tanto también. ¿Qué estudia esta ciencia? Estudia las razones de la fe y las expone. Nosotros tratamos aquí de seguir el llamado de los obispos latinoamericanos reunidos en Aparecida, Brasil, hace algunos años, que nos pedían en el párrafo 229 de aquel documento conclusivo una nueva apologética. Decían ellos, una como la que hacían los primeros cristianos. Una apologética enfocada sobre todo a explicar, a dar razones. Nosotros queremos ir a eso. Apologética en su raíz etimológica habla de una defensa. Y muchas personas tienen, debo decirlo, tal vez la mala impresión de que la apologética es una cuestión de hacer un proselitismo agresivo, de estar constantemente debatiendo argumentos, de estar constantemente disparando prácticamente versículos bíblicos como si fueran municiones contra cristianos no católicos. No, es mucho más que eso. Y tal vez no sea ni siquiera eso. La apologética es dar razones de nuestra esperanza, como dice San Pedro, en la primera de sus cartas que el Nuevo Testamento recoge. Primera carta de San Pedro, capítulo 3, lean del versículo 13 en adelante. Allí el apóstol San Pedro, el primero de los papas, aquel elegido por Jesucristo para ser la roca sobre la cual fundaría su iglesia, nos exhorta a todos nosotros a estar dispuestos a ofrecer, a brindar, a dar razones de nuestra esperanza a todo el que nos la pida. Sabemos que en el mundo del día de hoy hay dos formas de pedir razones. Hay quien lo hace abiertamente, francamente, explícitamente, que nos dice, ¿por qué crees esto? ¿Por qué usted es esto? ¿Por qué usted es aquello? Pero también sabemos que muchísimas personas nos piden razón de nuestra esperanza, aunque no lo manifiesten tan claramente. Hay personas que por su manera de estar viviendo, por el vacío en el que han caído, por la tristeza, por la desesperación, por la total confusión mental en la que se encuentran, piden a gritos que les demos, que compartamos con ellos la razón de nuestra esperanza. Si nosotros realmente hemos encontrado a ese Jesucristo, que es la perla preciosa, el tesoro por el cual vale la pena vender todo para comprar el terreno donde está, si realmente hemos tenido ese encuentro, si realmente apreciamos la iglesia que Él ha fundado con toda su riqueza, no podemos quedarnos con esa riqueza solo para nosotros. No podemos ser egoístas, no podemos pretender ir por la vida con una relación personal de Jesucristo sin que ésta afecte a los demás.
La relación personal con Jesucristo es indispensable si tú quieres ser cristiano. Este es un punto que tienen muy claro los cristianos no católicos, por ejemplo, evangélicos. Pero la relación personal con Jesucristo no es suficiente porque Él nunca tuvo la intención de que se quedara solamente en Dios y tú. Él vino a traernos una religión, es decir, una forma, un camino para ligarnos a Dios, que es de alianza, por lo tanto de comunidad, de familia. Vino a formar una gran familia en la humanidad. Nosotros entonces estamos llamados a acrecentar o ayudar a que esa familia crezca. No puede ser pues una cuestión que solamente te la quedes tú. Si tienes un bien, lo tienes que compartir. Y esto es válido tanto para las cuestiones materiales como para la cuestión espiritual. Es válido para todos los campos de la vida. Tú tienes un bien físico, tienes un bien intelectual, tienes un bien emocional o espiritual, lo tienes que compartir. Estás llamado a compartirlo. Estamos llamados a compartirlo. Entonces, si somos cada día más compartidos con estos bienes, pues obviamente iremos llevando el bien mayor de todos, que es Jesús, a cada día más personas. Yo te animo, pues, a que en virtud de tu bautismo, si estás bautizado, tengas la certeza y la confianza de que Dios te ha dado lo que necesitas para compartirlo con otros. Que tengas también la certeza de que es tu derecho llevarle a Cristo a otros. Que estás en todo tu derecho de hablarle de Dios a tus amigos, a tus familiares, a las personas que están contigo en el trabajo. Que tengas la plena certeza que estás en todo tu derecho, que es un privilegio además, de ayudar a las personas a que encuentren la luz de Cristo para sus vidas. Tenemos que dejar ya esta actitud un tanto pasiva, un tanto solamente receptiva y reactiva, donde yo vivo mi fe tranquilamente, mi fe católica de misa dominical, de rosario, de sacramentos, muy bien, todo eso es muy bueno, pero que solamente la tengo para mí y tal vez para algunos de los míos, y ya. No, tengo que salir de eso y compartirla. Saber que hay muchísimas personas allá afuera, como se dice, que están necesitadas de una palabra, que están necesitadas de la palabra, y que tal vez tú vas a ser el único camino, el único medio a su alcance para encontrarse con la palabra, es decir, con Jesucristo. Tal vez nunca te has puesto a pensar esto, pero muchas personas que cruzan por tu vida, tú eras la única oportunidad en esa etapa de sus vidas para conocer a Dios. ¿Tú crees que es casualidad las personas que te topas en una amistad, en una relación de trabajo, en la familia? ¿Tú crees que todo eso es producto del azar? ¿Qué tal si yo te propongo que nada de eso es casualidad, que todo es producto de la voluntad de Dios? Y que si Dios ha permitido que tal o cual persona se cruce en tu camino, independientemente de las circunstancias, sea para que tú seas su punto de encuentro con Cristo. Tal vez no vas a ser el punto decisivo, tal vez tú no vas a llevarle a una conversión total, pero tal vez tú estás llamado a hacer ese primer paso. Tú estás llamado a hacer esa primera puerta, esa ventana. ¿Cuántas personas han pasado por nuestras vidas que no han tenido ese encuentro con Dios porque nosotros no dijimos nada? Todavía peor, ¿cuántas personas habrán pasado por nuestras vidas que no tuvieron ese encuentro porque nosotros fuimos un antitestimonio? Lejos de ser Cristo, para ellos fuimos anticristo. Bueno, para eso también está la opción del arrepentimiento, está la opción de reconciliarnos con Dios y está la opción de la reparación. Muchos de nosotros tenemos que reparar los años y años y años de antitestimonio y los años y años enteros que hemos pasado en la omisión, que hemos dejado pasar una y otra oportunidad de hablarle a alguien de Dios. Yo te quiero proponer que te quedes con esta idea de esta introducción. ¿Cuántas personas habrán pasado por tu vida que Dios dejó que te cruzaras con ellas para que tú fueras su punto de encuentro, el inicio de su relación con Jesucristo? Muy bien, habiendo hecho la introducción, quiero comentar que tenemos varias formas de contacto en este programa y los quiero invitar a que las utilicen. La primera es el correo electrónico. Va a estar apareciendo en su pantalla, de hecho ahí está ahora. apologetica@mariavision.com. Ustedes allí pueden escribirnos, yo ya tengo aquí lista la laptop, la computadora portátil para recibir sus mensajes. Si quieren
y pueden hacerlo, cuando nos escriban, incluyan en la línea que dice sujeto, asunto, subject, el país o la ciudad donde nos escriben. Así será mucho más fácil por lo menos mencionarles cuando estemos dando lectura. También tenemos una red social, perdón, una página en una red social que se llama Facebook. Allí pueden buscar con el nombre del programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión, y pueden ir y también dejar comentarios, dejar dudas, pueden interactuar con otras personas que utilicen esta red social, lo cual a mí me parece muy atractivo. Y tenemos también el teléfono. Durante los cortes de este programa van a aparecer en sus pantallas los números de María Visión, donde hay personas todo el día, no solamente durante este programa, sino todo el día, 24 horas, dispuestas a responder a sus inquietudes, a sus preguntas, a tomar sus peticiones de oración. Muy bien, ténganlo también en cuenta. Vamos entonces a ir a nuestro primer corte. Después de este corte, yo voy a compartir con ustedes el tema del día. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? No se los doy antes del corte para motivarles a que se queden. Antes de hacer el corte, les recuerdo que ofrezco humildemente orar por todos aquellos que ven este programa. Se comuniquen o no se comuniquen, vean el programa entero o no, compartan lo que aquí estamos diciendo o no. Ofrezco orar por sus intenciones, por sus necesidades, en toda humildad. Les pido que por favor, si ustedes quieren también, nos mantengan a nosotros en sus oraciones. Vamos entonces a un corte y regresamos para decir el tema del día de hoy. Gracias por seguir con nosotros, amigos. Ya estamos aquí. Estaba revisando ya algunas de sus aportaciones en el correo, en el Facebook. Muchas gracias pues por estarlas ya dejando ahí. Gracias también a los que ya se están comunicando vía telefónica. Ya, voy a decirles de qué vamos a hablar el día de hoy. Hoy vamos a hablar, es un tema difícil realmente, pero bueno, el tema lleva por título el siguiente: violencia contra la mujer. Violencia contra la mujer. Yo estoy seguro que muy pocos de ustedes, muy pocas personas viendo este programa, estarán ajenas a este tema. De hecho, estoy seguro que muchísimos de los que tienen oportunidad de seguir este espacio, pues saben de esta situación que se vive en el mundo y que hay un movimiento de algunas, digamos, 4 o 5 décadas a la fecha, de reivindicar los derechos de las mujeres. Ha habido una corriente feminista que, teniendo algunos puntos de razón, pues ha hecho una lucha para pedir lo que ellos dicen cada día más, el empoderamiento de la mujer. Y esta lucha, bueno, a veces pareciera que se ha ido de un extremo al otro, de haber pedido que las mujeres no fueran tratadas como objetos, a llegar al punto donde las mujeres, en nombre o abanderando los supuestos derechos de las mujeres, tratan a otros como objetos. Es un tema difícil, repito, porque hiere muchísimas susceptibilidades. Es un tema difícil porque no es políticamente correcto hablar de lo que vamos a hablar acá el día de hoy, pero se tiene que hacer. Lo tenemos que hacer porque desafortunadamente en los medios de comunicación tradicionales, en los medios públicos, en los medios comerciales, estos temas no se tratan o se tratan con un sesgo impresionante. Pareciera que hoy lo políticamente correcto es hablar de los derechos de las mujeres y pareciera que derechos de las mujeres es equivalente a promover el aborto. Pareciera en el mundo entero, en organizaciones como las Naciones Unidas, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, que la lucha por los derechos de las mujeres tiene que ver prácticamente, única y exclusivamente, con promover en todo el mundo, principalmente en el considerado tercer mundo, el derecho, vamos a ponerlo entre comillas, al aborto. Y cuando muchas personas levantan la voz, incluso hay un Día Internacional contra la Violencia de Género, contra la violencia a la mujer, cuando muchas personas levantan la voz diciendo que en el mundo la mujer sigue siendo discriminada, es cierto, que la mujer sigue sufriendo a manos de los varones machistas, insensibles, que hay muchas mujeres que siguen sufriendo violencia intrafamiliar, ya sea física, psicológica, verbal, sexual, etc. Es real. Hay muchas mujeres que están sufriendo de esto. Y aquellos que luchan por erradicar estos males son personas
loables. Pero lo que no se logra comprender es que no se pueda marcar una distancia, que aquellos que luchan por los verdaderos derechos no puedan, no tengan la estatura moral de marcar una distancia y decir, vamos a luchar contra la violencia hacia las mujeres, pero de verdad, en todos los planos, no solamente en aquello que es políticamente correcto. Y voy a dónde me refiero y a dónde va a estar encaminado este programa. Pensemos, por ejemplo, lo que ha sucedido en la capital mexicana. Yo sé que, gracias a Dios, María Visión tiene una audiencia más allá de México. Les hablo de una realidad más cercana a mí, pero sé que allí donde usted nos vea, en Argentina, en Guatemala, en Costa Rica, en Honduras, en Nicaragua, en Estados Unidos o en España, pues hay circunstancias en cada uno de estos países que podrán aplicarse. En México, la capital, el Distrito Federal, hace aproximadamente 5 años, despenalizó el aborto. Despenalizó el aborto y se calcula que en 5 años han perdido la vida algo así como 75,000 seres humanos, niños o niñas, 75,000 no nacidos. Eso es, bueno, más que 10,000 por año, más o menos 15,000 por año. Las cifras se presumen, se va a foros mundiales a presumir a la capital mexicana y proponerla como un modelo de ciudad progresista, de ciudad de libertades, y los números, recuerdo con escalofríos, hace un par de años, estando en Ciudad de México, aproximadamente en abril, finales de abril, que es la fecha en la cual en 2007 la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó esto, pues en abril cada año los movimientos feministas a los cuales yo me refería salen a manifestar su alegría, tengo que dejarlo entre comillas porque no creo que nadie pueda tener alegría en esto, porque la interrupción del embarazo, así se le llama, es un eufemismo, es legal en el DF. Y recuerdo hace un par de años que en Paseo de la Reforma, una calle muy importante en la capital mexicana, se hicieron figuritas de papel como si fuesen niños o niñas, de estos que se recortan en el jardín de infantes, y se unieron haciendo una gran cadena hasta formar 50,000. ¿Por qué? Porque se celebraba que ya iban 50,000 interrupciones del embarazo voluntarias en el Distrito Federal. Se publicita, se celebra la muerte de inocentes de manera legal. ¿Por qué digo que cuando hablamos de violencia contra la mujer tenemos que empezar a hablar en todo el espectro de la violencia contra la mujer? Porque en el aborto, la más perjudicada siempre es la mujer. 75% de todas las víctimas de aborto son mujeres, bajo condiciones normales. Explico un poco. Por alguna razón, la naturaleza para el no creyente, Dios para los creyentes, ha dispuesto que los nacimientos estén prácticamente equilibrados entre varones y mujeres. Que las tasas de nacimiento sean ligeramente superiores para varones. Hay quien habla de 52% de nacimiento de varones por 48% de nacimiento de mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada 100 nacimientos, 52 serán niños y 48 serán niñas. Es prácticamente a la par. Incluso hay científicos que hablan de que este ligero porcentaje superior en los varones se debe a que los niños, los varones, tienen una menor posibilidad de sobrevivir al nacer que las niñas y que entonces la naturaleza, Dios, lo ha dispuesto así para que pueda haber un equilibrio, un balance. Yo no sé si alguna vez alguien de los que está viendo esto se ha puesto a pensar ¿cómo es que es prácticamente a la par el nacimiento entre niños y niñas si se le permite a Dios hacer su trabajo? Los que no creen en Dios, bueno, si se le permite a la naturaleza hacer su trabajo. Si no nos metemos con algo que funciona bastante bien. Es
maravilloso cómo hay un equilibrio, un par, una paridad. Bueno, suponiendo esta paridad de nacimientos, supongamos también una paridad en los asesinatos de los no nacidos. Y por eso digo yo que el 75% de todas las víctimas de los abortos son mujeres. Supongamos un espectro de muestra de 10 abortos. Supongamos que 5 fueron varones, 5 fueron hembras los abortados. Tenemos entonces 5 varones víctimas, 5 mujeres víctimas. 50 y 50. Sin embargo, hay algo que casi nadie contempla, no quieren contemplar, es una realidad muy incómoda. Todas las madres que por una u otra circunstancia voluntariamente interrumpen su embarazo, como le dicen, matan a su hijo, son también víctimas. Las cifras del síndrome post-aborto son escalofriantes y casi nadie habla de ellas. Las tasas de depresión en las mujeres que han abortado, repito, voluntariamente, son para dar miedo. Las tasas de suicidio entre las mujeres que han abortado voluntariamente son inconmensurablemente más altas que entre aquellas que no lo han hecho. También la mujer que aborta es una víctima, aunque no guste, aunque no sea popular, aunque sea incómodo hablar de esto. Por lo tanto, decía yo, en 10 abortos hay 5 varones que fueron víctimas, hay 5 hembras que no les dejaron hacer que fueron víctimas, pero hay también 10 madres, 10 mujeres que son también víctimas. Entonces hay 10 madres, 5 niños, 5 niñas, un total de 20, y si 15 son mujeres, el 75% de las víctimas de los abortos en estas condiciones son mujeres. Si vamos a hablar de que haya un día dedicado a luchar contra la violencia contra las mujeres, hablemoslo con todas sus letras y digamos que el aborto es la más grande violencia contra las mujeres que existe. Muy bien, pues eso es en condiciones donde los nacimientos pues están, digamos, a la par y donde los abortos suponemos que están a la par también. Pero imaginen ustedes que hay regiones del mundo donde por diversas circunstancias el aborto está casi exclusivamente dirigido a las mujeres, a abortar mujeres, a no dejar nacer mujeres. Porque esto es algo que hay que decirlo claro. No es que no se quiera a las mujeres y que por lo tanto no se les quiera traer al mundo. Es que hay mujeres que ya están en el mundo porque están en el vientre de otra mujer, se les mata para no dejarlas nacer. Hay una realidad espeluznante, es que no se me ocurre otra palabra, que sucede y sucede hoy en día en países como India, como China y otros países asiáticos, donde el aborto selectivo, según el sexo del ser humano en el vientre de la madre, se ha convertido en un negocio muy jugoso y que está teniendo consecuencias devastadoras en todos los órdenes posibles. Yo quiero invitarlos a que veamos este pequeño clip de video que nos va a dar una idea sobre lo que estaremos desarrollando durante los minutos que nos restan. Si lo tenemos listo, vamos a verlo. Vamos a estar presentando a lo largo del programa extractos de este video. Ustedes lo pueden buscar en YouTube, en esta plataforma en internet donde se comparten videos, YouTube. Búsquenlo, se llama La maldición de ser niña. La maldición de ser niña. Si lo quieren ver completo, allí está. Es realmente estremecedor. Decía este clip que acabamos de ver, faltan ahora 100 millones de niñas en India. Se calcula por lo menos otro tanto en China. ¿Cómo que falta? ¿Desaparecieron? No. Simplemente las mataron antes de nacer. Ahora, la realidad es todavía peor. Hay algunas partes de India, debido a cuestiones
culturales donde a las niñas aún ya nacidas se les mata también. Esto es también terrible. Pero hoy queremos enfocarnos a cómo la técnica que debería estar al servicio del hombre se está utilizando para depredar al hombre. De cómo ciertos valores culturales es que no sé cómo explicarlo más que diciendo esto, que falta evangelio pues, que falta Cristo, que falta luz, que son cosas oscuras, pero de una oscuridad que no es solamente humana, si saben a lo que me estoy refiriendo. Y que esta mezcla entre la técnica utilizada contra el hombre y una tiniebla más densa que la sola oscuridad de la razón, llevan a catástrofes que están teniendo consecuencias ya hoy y que tendrán consecuencias en el futuro terribles. Yo recuerdo cuando estudiaba ingeniería industrial que me enseñaron un principio que dice lo siguiente: los problemas de hoy son las soluciones del ayer. Los problemas de hoy son las soluciones del ayer. Hoy vemos sociedades enteras, piensen por ejemplo en algunas sociedades del occidente europeo, que tienen una total falta de mano de obra. Tienen una incapacidad absoluta de cubrir la mano de obra necesaria para sus industrias más básicas. Tienen una crisis demográfica terrible. ¿Por qué? Porque se han quedado sin niños. ¿Por qué? Porque hace algunas décadas alguien propuso como solución el no tener hijos. Pues esas soluciones de ayer son los problemas de hoy. En India y en China faltan millones de niñas que podrían haber aportado muchísimas cosas a este mundo, que aportarían con su sola existencia. Aportarían sonrisas de niñas y bellezas de mujer. Aportarían todos sus talentos en las artes, en las ciencias, en la política, toda su ternura, todo su amor. Faltan. Más de 200 millones, se calcula, de niñas han sido abortadas en los últimos 30 años, solamente en India y en China. Y está creando un desequilibrio social en ciertas regiones de estos países que nadie quiere enterarse. Imaginen una población, un estado chino, por ejemplo, donde hay 1.300 millones de habitantes. Imaginen un estado chino donde hay 100 millones de habitantes y donde hay un desequilibrio de 20 millones más de varones en edad casadera que mujeres. Es decir, que hay regiones donde hay 20 millones, ¿sí escuchó bien usted? Como casi la población total de México, Distrito Federal. 20 millones de hombres en edad de casarse que no tienen posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque a su generación está 20 millones corta en mujeres, producto de estos temas. También en esto está involucrado el dinero y los intereses de muchísimas personas y muchísimas transnacionales. Si les parece, vamos a hacer un corte. Vamos a hacer un corte y rezando este corte les mostraré otro video que nos seguirá ilustrando esta realidad. Vamos y regresamos. Amigos, estamos de regreso. Gracias que siguen aquí con nosotros. Hoy estamos hablando de violencia contra la mujer, pero lo estamos llevando un paso más allá. Nosotros estamos convencidos de que si se va a erradicar la violencia contra la mujer, se tiene que erradicar la primera y más grave y terrible de las violencias contra la mujer que existe. Esa es la violencia del aborto. Va a ser muy difícil que logremos tener una sociedad armoniosa, en orden, en paz y sin violencia en el exterior, cuando nosotros incluso hacemos leyes para llevar la violencia, el crimen, el asesinato, el desorden, a lo más íntimo, al interior. Esto debería ser sentido común. Si quieres paz exterior, ten paz interior. Si quieres paz en lo macro, ten paz en lo micro. Si quieres acabar con la violencia contra la mujer que existe y que tiene diferentes manifestaciones, empieza por atacar aquella que es la más cruel de todas, la violencia del aborto. Les decía yo que hay lugares como India y China donde ser mujer, como lo mostraba el video, es la cosa más peligrosa que puede existir. ¿Por qué? Pues porque casi hay una sentencia de muerte. Si tú, estando en el vientre de tu madre, detectan que eres mujer, con estas nuevas tecnologías que están tan al alcance de todos, casi es como una sentencia de muerte. Y esto también ha convertido en un negocio muy lucrativo para muchos. Les invito a que veamos el siguiente video.
No sé si pusieron atención, pero sí escucharon bien. 6 millones de abortos al año en India. Nuestra sociedad occidental, llamémosla así, tan sensible con las cuestiones de discriminación, de derechos humanos, le ha puesto una marca pesada y, en mi opinión, bastante justa al régimen nazista del siglo XX por los crueles, inhumanos asesinatos que llevó a cabo durante los años previos y durante la Segunda Guerra Mundial. Hay quien calcula, por ejemplo, que el asesinato de judíos a manos de los nazis alcanzó las cifras de los 6 millones. Y está allí como uno de esos puntos más desoladores, oscuros y espeluznantes, vuelvo a usar el término, de la historia universal. Que alguien quisiera matar tan terriblemente a alguien simplemente por cuestión de raza, de nacionalidad o de religión. Pues el video que acabamos de ver nos decía que cada año hay 6 millones de abortos en India. Asesinatos. Cada año. Nadie levanta la voz. Bueno, no. Muy pocos levantan la voz. Los países occidentales están encantados estableciendo relaciones comerciales con países como India y como China. Y en estos países hay unas políticas atroces que de alguna u otra forma facilitan estos asesinatos. Vamos, es que Occidente tampoco está en situación de decir algo, porque Occidente ha sido el que ha puesto el ejemplo a nivel mundial de aprobar leyes que no son justas, leyes que aprueban el asesinato de inocentes. Decía yo que también tiene mucho aspecto de un interés económico. El doctor que hablaba dice, hay profesionales médicos muy bien preparados que por motivos económicos se han agrupado para ofrecer estos servicios. ¿Qué servicios son? Los servicios de un examen para detectar el sexo del bebé antes de que nazca. Yo recuerdo hace algunos años, estudiando este mismo tema, ver algunas fotografías en internet de publicidad de la India, donde decía, paga 500 rupias ahora y no 50,000 mañana. Paga 500 rupias ahora, no, 5,000, perdón, bueno. Paga 500 rupias ahora y no 5,000 mañana. ¿A qué se refería esta frase? Era una publicidad para alguien que ofrecía este examen donde tú sabes si lo que van a hacer es un niño o una niña. Bueno, si lo dejaras nacer. ¿Por qué? Porque decían, es preferible que pagues ahora este equivalente más o menos de $12, entiendo que cuestan ahora los exámenes para detectar el sexo en India, a que después tengas que pagar una dote si es una niña, porque en algunas regiones de India se utiliza esto, pagar la dote, es decir, esta cantidad de dinero que se le da al esposo o al novio o a su familia para que se case con una mujer. Hay más de este terrible aspecto de la cuestión del interés económico y hay más personas y empresas involucradas. Vamos a ver el siguiente video que nos va a mostrar un poco más de esta realidad. Dice, un nuevo test americano ahora ya permite hacerlo en la comodidad de la casa, saber si es niño o niña. Y lo que tendría que ser un motivo de grandísima alegría en una sociedad sana, saber que vas a tener una niña, pues ahora con estas tecnologías resulta que facilitan todavía más el asesinato. ¿Por qué digo yo que los intereses económicos están muy metidos en esto? Porque el aborto se ha convertido en una industria. Es una industria. Aquellos que pujaban para que se legalizara el aborto y que el aborto fuera
libre y que ya no hubiera penas, porque prácticamente todas las legislaciones del mundo occidental tenían penas contra el aborto, y poco a poco el mundo occidental ha ido dejando esto en una ¿cómo le podemos decir?, vorágine de sinsentido. Es como darse un tiro a sí mismo o cortar la rama del árbol en la cual uno está sentado. Pero bueno, a lo que vamos es, hay una grandísima industria y empezaron luchando para que el aborto fuera libre, para que el aborto no tuviese consecuencias legales. Una vez que esto se logró en muchísimos países, pues el aborto libre fue dando ocasión a que surgieran clínicas de abortos. Es decir, médicos que se cansaron de luchar por salvar vidas y vieron que era más lucrativo acabar con ellas. Médicos que renegaron de su profesión, de su vocación, que se olvidaron de el por qué en primer lugar quisieron estudiar medicina y que movidos, entre otras cosas, por el afán de dinero, y hay que ver lo que la Biblia dice del afán por el dinero, convirtieron el negocio que ellos tenían, que era el de asistir a la vida, en un negocio de muerte. Y empezaron a surgir clínicas. Decía el video hace unos instantes, solo en India hay 22,000 clínicas para interrumpir el embarazo, negocio. Y una vez que se genera un mercado de oferta y demanda, el mercado de la muerte, el siguiente paso es, ya no solamente quiero que el aborto sea libre, quiero que sea gratuito. Y se lucha para que con fondos del Estado, es decir, con fondos de todos los contribuyentes, en todos esos países donde el aborto ahora es legal, pues que con fondos de los ciudadanos, con dinero que sale de los bolsillos de las personas comunes y corrientes, se hagan los abortos. Primero se pedía aborto libre, ahora se pide aborto gratuito. ¿Cuál es el siguiente paso? El aborto obligatorio. Situación que sucede, por ejemplo, en China. En China, entre otras cosas, con esta política terrible que tienen en prácticamente todas las regiones del país, en una la aplican con mayor severidad que otra, la política del hijo único. Yo no sé si usted lo sabe, pero si alguien no se ha enterado, China tiene esta política vigente. Tiene todo un mecanismo gubernamental para controlar que se aplique. Tiene todo un departamento de Estado dedicado a esto. Producto de la política del hijo único, pues muchísimas familias dicen, si solo voy a poder tener un hijo, prefiero tener un varón que una mujer. ¿Por qué? Pues porque les da más estatus, porque incluso hay regiones donde las leyes solamente permiten heredar a un varón y no a una mujer, porque hay todavía muchísima discriminación contra la mujer, hay que decirlo, sí. Hay quien piensa que la mujer es inferior, hay que decirlo, sí. Pero una política de este tipo mueve a muchas personas a hacerse este examen de detección de sexo y si es niña, la matamos. ¿Por qué? Porque como solo me permiten tener uno, yo quiero que sea un niño, pues voy a seguir teniendo y teniendo y teniendo hasta que salga niño. El gran riesgo que corremos al hablar de estas cosas, así como son, es que ya las hayamos escuchado antes y que por tanto escucharlas nos acostumbremos y dejen de asombrarnos, dejen de ponernos la piel de gallina, como decimos, o los pelos de punta, que nos volvamos indiferentes. Yo quisiera que lo poco que lográramos hoy fuera eso, que dejáramos de ser indiferentes y que viendo esta situación que sucede tal vez en países ajenos a los nuestros, tomemos acciones locales, porque allí donde tú vives, allí también hay un movimiento muy fuerte que se opone a la vida. También hay grupos que quieren imponer la cultura de muerte. Donde sea que estés viendo esto, estoy seguro que hay grupos. ¿Por qué? Porque los grupos se forman de personas y todos, invariablemente todos nosotros, necesitamos la luz de Cristo para desterrar la tiniebla y la muerte del pecado de nuestro corazón. Mientras no hagamos esto, seguiremos teniendo la cultura de la muerte también nosotros en el corazón. Y con nuestros pensamientos, palabras y acciones vamos a estar promoviendo una ideología de muerte, una cultura de muerte allí donde vivimos.
aunque el aborto no sea legal todavía a nivel país, en el país que tú vivas. Estarás tú en tu hogar con una mentalidad de muerte en el corazón. Por eso todos necesitamos todos los días conversión, arrepentimiento y pedirle a Jesucristo que nos dé su vida para poder comunicar vida y no muerte. Vamos a hacer un corte. Después de este corte continuamos con este tema de violencia contra la mujer. Amigos, gracias porque siguen con nosotros. Estamos hoy hablando de este tema de violencia contra la mujer. Realmente es un tema difícil. No sé, a mí realmente hablar desde cuando lo estaba preparando en los días anteriores, hoy todavía en la mañana, es difícil pues mantener la compostura y pensar que nada pasa, sabiendo que esta es una realidad que está ahí. Sabiendo que hay una discriminación terrible, sabiendo que hay una violencia indescriptible contra la mujer, y que aún aquellos que luchan contra la violencia hacia las mujeres se niegan a ver esta realidad. Y que aún las campañas que existen para erradicar la violencia contra las mujeres pasan por alto esta violencia tan terrible y primera que es la del aborto, donde todas las mujeres que se ven involucradas son víctimas. Unas mueren, las asesinan, y las otras son víctimas porque asesinaron a sus hijos. Y esta cuestión del síndrome postaborto y de todas las consecuencias que trae es espeluznante también. De verdad, les voy a recomendar otra vez que si pueden, vayan a esta plataforma de YouTube y busquen el video que se llama, La maldición de ser niña. La maldición de ser niña son 5 partes. Allí realmente hay algunos testimonios de estas mujeres de la India, donde realmente se ve desgarrador cómo no pueden sobreponerse a esto. Y cómo muchas veces la presión de toda una sociedad injusta las lleva a matar a sus propias hijas y cómo ellas cargan con esto toda la vida. Y esto es algo que tampoco se habla. Yo no lo sabía y me di cuenta mientras investigaba para este tema. Yo sabía que el aborto tenía consecuencias terribles en cuestión de depresión o en cuestión de suicidios para la mujer, pero no tenía los datos de cuáles eran los países donde se presenta el número más alto de suicidios entre mujeres. No me sorprendió saber que son India, China, Corea, Singapur, porque estos países son también los que tienen estas políticas más agresivas de asesinato de las mujeres cuando todavía están en el vientre de sus madres. No sorprende que las mujeres no se puedan reponer de esto y muchas opten por la falsa salida del suicidio. Es algo de lo que tampoco se habla. Mire, yo no sé si ahora aquí esté viendo este programa una jovencita o una mujer que esté considerando abortar. No lo sé, tal vez haya una, tal vez no, tal vez tú conoces a una y le vas a decir algo. Yo solamente quiero decir que el aborto no soluciona tu problema, que lo hace más grande. Que terminar con esa vida no te va a ayudar en nada. Que si tú piensas que sacrificando esa vida, tu vida va a ser mejor, te estás equivocando rotundamente. Cuando una mujer se enfrenta con un embarazo en circunstancias difíciles, que no planeaba, que no quiere, que no desea, tiene ante sí una opción realmente difícil. Tiene 2 alternativas: dejar que ese niño nazca o no. Ambas alternativas implican sacrificio. Solo que en una te sacrificas tú, tal vez tus planes, tal vez tus proyectos, tal vez muchos sueños que tenías, ¿sí? Pero en la otra sacrificas al otro. Las dos implican sacrificio. Una es sacrificarte tú, la otra es sacrificar al otro. Y el cristianismo, si algo vino a enseñarle a este mundo,
Y si por algo le quitó lo bárbaro al mundo, a lo que quedaba del decadente imperio romano y de las tribus bárbaras, si algo hizo para quitarle lo bárbaro al mundo, el cristianismo fue enseñar el sacrificio propio para el bien del otro. Porque es exactamente lo que Cristo vino a hacer. Vino a entregar su propia vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Y por lo tanto, para un cristiano y para que sea el mundo cristiano, el aborto tiene que terminarse. ¿Por qué? Porque tenemos por fuerza que entender que el aborto siempre es sacrificar a un ser humano por mi bien o por lo que yo creo que es mi bien, que al final de cuentas te va a perjudicar más. Y yo lanzo aquí la llamada. Si la opción es sacrificar una vida o sacrificar la tuya, elige sacrificar la tuya. Elige darle vida a ese ser humano, elige dejarlo nacer. Y deja que Dios haga el resto. Vamos a ver otro video. Vamos a ver otro video que tiene que ver con este tema y regresamos para seguir abordando esto. Este experto nos ayuda a aclarar una cosa fundamental. Muchos dicen, esto es producto de las clases más pobres, que no tienen educación, que no tienen cultura. No. En las zonas donde hay más educación, donde hay mejor nivel económico, mejor nivel de ingreso en China y en India, es donde más sucede el aborto selectivo. Chesterton decía que los pobres no tenían ese sentido de aberración por los males físicos, así como los ricos no lo tenían por los males morales. Muchas veces las familias pobres tienen más entereza para sobrellevar un hijo enfermo o un hijo más. Muchas veces los que tienen mejores recursos económicos son los que menos quieren llevar esto. Veamos también, hemos estado viendo videos de India, veamos también algo de la realidad de China, parte de este mismo documental, La maldición de ser niña. Vamos a verlo. Este problema está ocasionando que a muchísimos hombres que no tienen oportunidad de formar una familia porque no hay con quién, se les llame ya con apelativo, se les dice ramas desnudas. Y hay muchísimos. Y están sufriendo un estigma social también todos estos hombres. ¿Por qué? Porque en estas sociedades de India, de China, se ve muy mal que un hombre no esté casado, que no tenga hijos, se le ve como un hombre inestable, como uno que no ha echado raíces. Y está ocasionando un grandísimo problema social, incremento en la violencia, incremento en las violaciones, incremento en los raptos de mujeres, incremento en el tráfico de mujeres. Tiene implicaciones impresionantes. Veamos un poco de este video que nos explica esto de las ramas desnudas. Esta realidad realmente es, pues es como ya decíamos, aterradora, y lo peor es que muchas personas se niegan a verlo. Se niegan a verlo. Tenemos un video más que habla de esta realidad, pero antes de verlo yo quisiera compartir algo con ustedes. Y es una analogía. ¿Cuál es el centro y culmen de la vida cristiana? Los católicos nos lo recordó esto el Concilio Vaticano II. Bueno, no que necesitáramos el recordatorio, siempre lo recordamos. Está allí en la Lumen Gentium número 11. El centro y culmen de la vida cristiana es la Eucaristía. ¿Por qué los católicos hacemos tanto énfasis en la Eucaristía? Porque la Eucaristía es Cristo. La Eucaristía es Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con el tema que estamos viendo hoy? Tiene todo que ver. Porque por un lado, tú tienes a Jesucristo diciéndote, este es mi cuerpo, y dándotelo en alimento. Y por otro lado, tenemos al anticristo promoviendo en el mundo entero la mentalidad que dice, este es mi cuerpo y yo hago con él lo que quiera. Tengo derecho de hacer con él lo que quiera.
la mentalidad de muerte que promueve el aborto en todo el mundo es una mentalidad de anticristo. Uno es el verdadero, este es mi cuerpo, y te pide adoración. El otro es el falso, y también te pide que le adores. A uno se le adora con la vida, al otro con la muerte. Uno te ofrece vida eterna, el otro te lleva a la muerte eterna. Elige bien el camino que vas a seguir. Hacemos un corte y regresamos. Les agradezco muchísimo a los que están o los que se comunicaron a lo largo de este programa. Menciono a algunos de ustedes: Teresa Laris de Morelia, Tere Macías de Monterrey, Berta Eugenia de Maldonado de Sonora, Lourdes Bretón de Puebla, Socorro Pérez de Monterrey también, Esther Ruiz Cardona de San Luis Potosí, María Teresa Arnaud de Morelos, Adrián Hernández de Houston, en Texas, muchas gracias. También a los que nos escribieron desde Panamá, desde Celaya, Guanajuato, de Querétaro, Gema, desde Texas en los Estados Unidos, la familia Jasso, Francisco López, Luz Marina Medina. Bueno, gracias a todos ustedes. El tiempo que nos queda es muy poco. Solamente quiero que veamos, es un testimonio, es que es una mujer de la India hablando sobre esta realidad. Dura muy pocos segundos, pero es esta realidad sobre la que no se habla. Cómo la mujer que aborta también es una víctima. También ella es una víctima. Y es algo sobre lo que no se quiere hablar. Cuando se habla de violencia contra la mujer, nunca se quiere hablar que la mujer que es llevada a abortar porque su novio la presionó psicológicamente, porque su esposo, porque su familia la presionó psicológicamente, porque el entorno social le dijo que tenía que tener un varón y no una niña, toda esta mujer que se ve llevada por todas estas circunstancias a abortar y que le dijeron, va a estar bien, es seguro, es higiénico, es legal, es para tu bien, es una mentira. Veamos este video. Bueno, realmente esta mujer, ojalá tuvieran la oportunidad de ver el documental completo, La maldición de ser niña. Búsquenlo en YouTube, La maldición de ser niña. Tengo que mostrarles un video más y ya nos vamos a despedir. Este video es un intento que se ha hecho en India para contrarrestar esto. Porque, bueno, por más que no quieran verlo, tienen una desproporción demográfica tan grande ya y tan alarmante, pues que ahora sí tienen que poner el Estado al servicio y campañas para que no se mate a las niñas. Están sufriendo de lo que ayer fueron soluciones y hoy son graves problemas. Hay una campaña que han hecho que habla de esta realidad. Vamos a ver esta publicidad de la India. Ella no puede hablar, dice, nosotros tenemos que hacerlo por ella. Pues sí, nosotros tenemos que ser la voz de los que no tienen voz. Dice, si lo hiciéramos sería un crimen contra la humanidad. Y es que claro, pero no es solamente un crimen contra la humanidad porque a quien no dejan hacerse una niña, también si es un niño. Todo aborto es un crimen contra la humanidad. Nos estamos dando un tiro nosotros mismos. El aborto es terrible. Y aquellos que buscan promoverlo, aquellos que buscan legalizarlo o despenalizarlo, aquellos que pretenden que el aborto sea un derecho, hacen un mal mayor todavía que el aborto mismo. Porque el aborto acaba con una vida en este mundo. Pero todos esos seres, niños y niñas abortados, no mueren, viven eternamente. Pero la promoción del aborto, la justificación del aborto, no solamente acaba con vidas terrenas, sino que mata conciencias. Y la muerte de la conciencia puede llevar a la muerte del alma. Y esa es una tragedia todavía mayor. Nos vamos a ir. Les voy a dejar una cita bíblica. San Lucas, capítulo 9, versículo 48. Para ti, que estás pasando dificultad, que no sabes si tener este hijo o no, si matarlo o no, si abrirte a la posibilidad de tener otro hijo o no, Jesús te dice esto el día de hoy. Lucas 9, 48.
el que reciba a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y el que me reciba a mí, recibe a aquel que me ha enviado. Palabra de Dios. Recíbelo en el nombre de Jesucristo y recibirás a aquel que envió a Jesucristo, a Dios Padre Todopoderoso, el Dios de la vida. Que ese Dios de la vida les acompañe, les bendiga, que María Santísima interceda por ustedes y los cubra con su ternura maternal. Y si el Señor lo permite, nos encontraremos nuevamente la próxima semana con más de apologética, con más razones de nuestra esperanza. Muchas gracias. You sent your son.